¿Hacia dónde caminamos todos los días? Es una pregunta bastante interesante y también escudriñadora respecto a lo que pensamos, sentimos y vemos. Es una cosa que nos permite objetivizar, digámoslo así, hacia dónde vamos. Por ejemplo, en términos sencillos, hacia dónde vamos de un punto físico a otro. Si estamos en nuestros trabajos, es indudable que regresaremos a casa y viceversa. Si vemos ahora la vida como un camino, es muy buena pregunta, pero su respuesta indudablemente será bastante compleja. ¿Cómo responderla? Si la vida es más que un camino, es tal vez un trayecto, un sentir que se debe llevar y practicar. Un caminante, un peregrino, no son la misma cosa. Un caminante es quien camina y regresa a su punto de origen. Es como quien va y viene, hace su trabajo y regresa. Tiene un objetivo, que es llegar hacia donde va. Un peregrino, al contrario, busca. Por ejemplo, hay muchos relatos relacionados con Santiago de Compostela y hay uno que nunca se me olvidó y se relaciona con los peregrinos. En plena Edad Media, en ese oscurantismo medieval citado por muchos cronistas, hablan de un peregrino o de un grupo de peregrinos que deciden partir a Santiago de Compostela y parten desde Europa Central. No especifica de qué lugar. Hay quienes dicen que desde Países Bajos, otros dicen que no, que desde Alemania, otros desde el corazón de Francia, otros desde muy lejos, prácticamente de Roma. Pero lo importante es el trayecto y los eventos que se van produciendo en ese trayecto. De muchos peregrinos, a medida que van avanzando, muchos van desistiendo. Es decir, tienen en memoria, en sus deseos más íntimos, llegar a Santiago de Compostela, que es un lugar de peregrinación. Todos van empeñados en llegar. Sin embargo, a medida que va transcurriendo este relato, muchos van desistiendo por diferentes razones. Que uno está enfermo, otro ya no puede caminar, sus pies no dan para tanto, otros se van quejando de el alimento, otros se van quejando del frío, otros son más remolones, quieren descansar y quedarse pernoctando más de 1 o 2 días, otros se pierden sobre texto de ir a cazar, de ir a buscar alimento. Es decir, si nosotros vemos ese análisis y vamos comparando, la historia se asemeja mucho a lo que sucede cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, donde eran esclavos. Y más o menos sucede algo similar. Esa muchedumbre le va reclamando después ¿por qué esto otro? En fin, va cuestionando el por qué tienen que irse de ser esclavos. Por lo tanto, aquí la historia de este peregrinaje hacia Santiago de Compostela es similar. Van sucediendo varios eventos, se encuentran con asaltantes de camino, con ladrones, pero como son muchos, estos delincuentes o ladrones, o conmovidos por esa fe, se integran también a esta peregrinación, o viendo un número que los supera, se alejan. Pero así van sucediendo diferentes situaciones y van pasando muchos días, meses, porque no es como de aquí que
salimos caminando de Santiago y vamos a Los Vázquez, por ejemplo, un centro de peregrinación. No, traten de pensar esto a una distancia tal vez 100 veces mayor. Pero en el proceso de este peregrinaje se van sucediendo situaciones que van indicando que muchos van desistiendo, van dejando de lado esa confianza y ese deseo por querer llegar, y poco a poco esta cantidad se va disminuyendo, hasta que van quedando solamente 3 peregrinos, solamente 3, y van subiendo una cuesta, y de pronto llega un peregrino de vuelta en el sentido contrario, viene caminando, y ellos le preguntan: hey, falta mucho para llegar, falta demasiado todavía, hay muchas colinas escarpadas, hay muchos delincuentes, y a su vez hay un río enorme, un torrente. La verdad es que es imposible llegar, yo me devuelvo, además estoy muy cansado y tengo una familia que cuidar. Y se aleja, y los otros dos peregrinos se miran y dicen: pucha, yo también tengo problemas en mi casa, creo que voy a devolver, pero sigamos, dice el otro, sigamos, sí, sigamos, dice el tercero. Ya, subamos la colina, ahí tendremos que ver. Y ya se escuchan ruidos, se escuchan ladridos de perro, como ahora los estáis escuchando. Muchos ladridos incesantes, cosa extraña, porque en medio de la floresta, en medio de las montañas y acantilados, no hay canes. Pero mientras ellos subían, muchos perros aullaban e incluso ladraban. Y cuando llegan a la parte más alta, aquellos 2 peregrinos, pues el otro había desistido, había decidido retirarse y regresar a casa después de semanas, por no decir meses, de caminata. Estando arriba, miran el declive hacia abajo, y ahí está Santiago de Compostela, el centro de peregrinación más importante de aquella época, de la Edad Media. Hay muchas historias relacionadas con eso. Y ellos, contentos, bajan. Habían logrado su objetivo, el sentido de su camino, el sentido de su peregrinaje, llegar a destino. El caminar es un hábito que todos tenemos, vamos y volvemos, es unir y venir, pero el peregrinaje es ir hacia un punto exacto de lo que yo quiero lograr, y la vida debe ser vista así, como un peregrinaje hacia una meta, hacia un mundo venidero, para conmigo, pero también para quienes están conmigo, mi familia, pues para con ellos yo me debo, a nombre de ellos hago este peregrinaje, este camino de vida. Ahí comprendieron que quien les indicaba de que quedaba muy lejos aún y tendrían que sortear infinidad de obstáculos era, ustedes saben quién, alguien perverso que no quería que llegaran a destino, que no cumplieran su sentido de vida, su camino de vida. Saludos.